Presentación de inversión inmobiliaria, tasa ajustable y nivel de precio ajustado préstamos hipotecarios. Resumen. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con patrones inmobiliarios de pagos variables. En secciones anteriores, echamos un vistazo a la hipoteca de tasa fija, que tendrá una tasa fija, generalmente un pago estándar durante el plazo o la vida del préstamo. El préstamo se amortizará por completo al final del mismo. Uno de los términos más comunes es la tasa fija a 30 años. A medida que avanzamos hacia patrones más complejos, siempre queremos comparar y contrastar con, en esencia, el estándar, mirándolo como nuestra línea de base, y luego ver cuáles serán las variaciones a partir de él, y los pros y los contras que vendrán junto con esas variaciones. Vamos a ver la hipoteca de tasa ajustable o flotante, y luego la hipoteca ajustada al nivel de precios o PLAM, y mientras lo hacemos, recuerde que vamos a hacer referencia a Investopedia. Ese es un lugar en el que puede buscar términos relacionados con la inversión y obtener más información sobre ellos. Así que comencemos con el estándar, la hipoteca de tasa fija. Esta es la línea de base, pero queremos tener una buena idea de lo que hemos visto en las secciones anteriores, para que cuando pasemos a algo nuevo, algo diferente, tengamos esa línea de base desde la que movernos. Por lo tanto, una hipoteca a tipo fijo es un préstamo hipotecario con un tipo de interés fijo durante todo el plazo del préstamo, por lo que los tipos no van a cambiar. Tienes la tasa fija. En otras palabras, a veces te llamaban lo bloqueaba. Bloqueaste la tasa, e incluso si el interés sube en el futuro, entonces obtuviste ese bloqueo. Por lo tanto, una vez bloqueada, la tasa de interés no fluctúa con las condiciones del mercado. Entonces, en otras palabras, si el mercado sube en términos de las tasas de mercado y te bloqueas, ahí es cuando podría ser una condición favorable. Los prestatarios que desean previsibilidad y o que tienden a mantener la propiedad a largo plazo, tienden a preferir las hipotecas de tasa fija. Entonces, obviamente, si tienes una hipoteca a 30 años, entonces realmente no sabes lo que va a pasar dentro de 30 años. Eso sería un largo periodo de tiempo para averiguar qué va a pasar si planeas vivir en la casa, permanecer en la casa durante todo ese periodo de tiempo. A menudo, tenderá a querer una hipoteca de tasa fija en ese momento, para asegurar esas condiciones. Por lo tanto, la mayoría de las hipotecas de tasa fija son préstamos amortizados en contra, a diferencia de las hipotecas de tasa fija son hipotecas de tasa ajustable cuyas tasas de interés cambian durante el transcurso del préstamo. Y ese sería a menudo el caso en la tasa ajustable. Si tienes poco efectivo en la parte delantera y crees que vas a tener más adelante, entonces podrías tener una tasa ajustable. O si tienes algún tipo de inversión. Si no desea mantener la propiedad durante todo el plazo del préstamo de, digamos, 30 años, entonces podría haber opciones para la tasa ajustable. Claramente, habrá pros y contras cuando pasemos del estándar a básicamente otro tipo de formatos, como la tarifa ajustable, un movimiento bastante común de la tarifa estándar. Ahora, claramente, desde la perspectiva del prestatario, uno de los objetivos de una hipoteca de tasa ajustable, a diferencia de una tasa fija, sería obtener términos más favorables, tasas de interés más bajas y montos de pago más bajos, al menos durante un periodo de tiempo, al menos por adelantado en la hipoteca. ¿Por qué el prestamista podría hacer esto? El prestamista, en esencia, va a transferir parte del riesgo de la incertidumbre en el futuro, especialmente relacionado con posibles aumentos en las tasas de interés en el mercado y la inflación en el futuro, transfiriendo ese riesgo al prestatario a cambio de la capacidad de reducir las tasas de interés por adelantado. Así que esa va a ser la idea general. El riesgo se relacionaba con el cambio de las condiciones del mercado, posiblemente el aumento de los intereses, el aumento de la inflación, la transferencia del prestamista al prestatario, y eso permitía, debido al menor riesgo, que el prestamista pudiera ofrecer términos más favorables, tasas de interés más bajas y, por lo tanto, pagos más bajos. Esa es la idea general. Ahora, observe que las hipotecas de tasa ajustable o brazos obtuvieron una especie de mala reputación cuando se usaron en la recesión de 2008, cuando básicamente hubo una disminución en el mercado de bienes raíces en ese momento. Obviamente, también hay muchos otros factores involucrados. El problema no es solo la herramienta del brazo. Es la idea que se usó engañosamente. ¿Las personas están entendiendo en qué se están metiendo cuando entran en el brazo? ¿Están usando? Ya sabes, estas tasas teaser que van a ser problemáticas en el mercado secundario, con respecto a la venta de las hipotecas y demás. Hay un montón de factores que entraron en eso. La idea básica aquí, sin embargo, es que la herramienta en sí misma es sólida. Estás haciendo un intercambio de una cosa por la otra. Está asumiendo más riesgos para obtener términos más favorables. Eso tiene sentido. Sin embargo, el hecho de que estés asumiendo más riesgos significa que tienes que ser capaz de entender cuáles son esos riesgos mejor para poder tomar una buena decisión sobre si es correcto para ti o no. Por lo tanto, una hipoteca de tasa ajustable, o ARN,
Es un tipo de hipoteca en la que la tasa de interés se aplica al exterior. El saldo varía a lo largo de la vida del préstamo. Así que ahora vamos a tener este ajuste, obviamente, a las tasas a lo largo del préstamo. Las hipotecas de tasa ajustable generalmente tienen límites que limitan cuánto puede aumentar la tasa de interés y o los pagos por año durante la vigencia del préstamo. Así que la idea general es, ya sabes, que vas a vincular el préstamo, en esencia, a un índice. El índice va a tener una idea de las condiciones del mercado. Las tasas del índice cambiarán con el tiempo, y luego sus tasas básicamente estarán vinculadas o vinculadas al índice que esté algún margen por encima del índice, y luego encima de eso. Entonces, si haces eso, entonces la idea general sería transferir el riesgo del aumento de las tasas de inflación, y de las tasas de interés a lo largo del tiempo, del prestamista al prestatario. Ahora, con el fin de limitar parte del riesgo, para quitarle parte del riesgo al prestatario y devolvérselo al prestamista, entonces se podría decir, apliquemos algunos topes y digamos, aunque es ajustable, vamos a decir que la tasa de interés no puede subir tanto por año, o no puede subir tanto durante toda la vida. O posiblemente tenga un límite de pago que diga que solo vamos a permitir que el monto del pago aumente hasta cierto punto con el tiempo. Por lo tanto, una ARM puede ser una opción financiera inteligente para la vivienda, para los compradores de vivienda que planean mantener el préstamo por un periodo de tiempo limitado, y un tribunal puede permitirse cualquier aumento potencial en sus tasas de interés. Así que, claramente, podría ser una buena opción si planeas tenerlo por un periodo de tiempo más corto. Y en el caso de que estés planeando eso, si las tasas subieran, y tienes el peor de los casos con el que estás de acuerdo, básicamente podrías cubrir eso. Por lo tanto, las hipotecas ajustadas al nivel de precios, o PLAM, van a ser un poco menos comunes que las tasas ajustables, pero hay algo con lo que podría encontrarse, y podrían tener sus pros y sus contras dependiendo de las circunstancias. El mismo concepto se aplica básicamente aquí, en el sentido de que su prestatario está buscando términos más favorables, tasas de interés más bajas y montos de pago más bajos, por lo que posiblemente se desvíe del tipo de préstamo fijo estándar a 30 años. Y en este formato, en lugar de ajustar la tasa de interés, lo que van a hacer es tratar de buscar un factor de inflación. Y al final de cada año o de cada periodo, lo van a mirar y ajustar el saldo final de acuerdo con este cálculo de inflación. Así que echemos un vistazo a eso, y esto hace, por supuesto, mucho más sentido haciendo problemas de práctica. Hará muchos problemas de práctica y tendrá una mejor idea de lo que está sucediendo aquí. Por lo tanto, con una hipoteca ajustada al nivel de precios o PLAM, el banco o prestamista revisa el capital pendiente de los compradores de vivienda en función de una tasa de inflación más amplia que se deriva de un índice de precios. Con una hipoteca ajustada al nivel de precios o PLAM, los prestamistas reciben de vuelta el capital del préstamo, una cantidad de interés determinada y un precio adicional que cubre el costo de la inflación antes de abrir la hipoteca ajustada al nivel de precios. Por lo tanto, el comprador de la vivienda y el prestamista llegarán a un acuerdo sobre la frecuencia con la que el prestamista debe hacer ajustes por inflación. En la mayoría de los casos, los ajustes se producen mensualmente en las hipotecas ajustadas al nivel de precios, TLAM. No son adecuadas para los prestatarios que viven con ingresos fijos. Entonces, la idea es que tienes la misma tasa de interés que se va a aplicar, pero van a ser un factor en la inflación. Ahora bien, ¿en qué consiste la inflación? Si estamos en un momento de inflación, también podría aumentar las tasas del mercado. Pero la inflación es generalmente el concepto del poder adquisitivo del dólar va a bajar con el tiempo. Así que si eres un prestamista, por supuesto, te preocupa la inflación. Debido a la inflación, el poder adquisitivo del dólar disminuye, y te van a pagar el préstamo en el futuro con dólares que valen menos de lo que valían cuando se tomó el préstamo. Entonces, con el fin de eliminar ese problema para el prestamista, el hecho de la inflación, van a tratar de trabajar eso en el balance, no ajustando la tasa del préstamo, sino mirando el préstamo periódicamente, mensualmente o anualmente, o algo así, y luego ajustando el saldo del préstamo a la inflación. Debido, ya sabes, en base a algún tipo de índice de precios que van a usar para calcular. Así que, en esencia, se determinaría cuál sería el índice que se utilizaría para determinar cuál es la inflación, y luego se aplicaría ese cálculo para la inflación de forma periódica, y luego se ajustaría el nivel de precios del préstamo periódicamente, a medida que lo hace, y luego se recalcularía el pago cada vez en función del nuevo saldo del préstamo y la misma tasa de interés. Así que vamos a hacer algunos problemas de práctica en es un poco menos común. Suena un poco complicado, pero si lo miras un par de veces, es justo, ya sabes, tiene sentido. Es bastante sencillo. Una vez,
Lo calculas unas cuantas veces. Ahora, obviamente, el riesgo. Esto va a depender de lo que suceda con respecto a la inflación. Recuerde que la inflación, si está hablando en términos estadounidenses y la mayoría de los países, por supuesto, quieren mantener la inflación generalmente bajo control. Si eres la Reserva Federal, si eres el gobierno, está tratando de regular la moneda y la inflación en ella. En los Estados Unidos, generalmente apuntan a tener inflación, lo que significa que están apuntando a entre el 1 y el 3%, por lo que es de esperar, si hicieran su trabajo bien, correctamente lo hicieran, entre el 1 y el 3% o algo que se puede suponer que es la inflación. Por lo general no se consideraría lo que sucedería en un período deflacionario, pero normalmente no se consideraría que hubiera deflación. Es posible, pero uno esperaría que la inflación siempre subiera a un ritmo de 1 a un 3% ahora, de nuevo, eso es lo que buscan, pero podría salirse de control. Lo ha hecho en el pasado. Es casi seguro que, al menos en algún momento en el futuro, superará ese punto. Y obviamente ese sería el riesgo, más del riesgo que sucedería, se puede decir lo que sucedería en el mejor de los casos, si la inflación fuera estable, lo que realmente están buscando, del 1 al 3% o algo así. ¿Y qué pasaría si las cosas salieran del periodo estable para entrar, ya sabes, en una inflación más alta, que también causaría más problemas en general? Y luego mire el mejor de los casos de los peores escenarios de una manera similar a como lo haría con una tasa de interés variable. Así que,